Primero, agradecer enormemente a los colegas, compañeros docentes de la Universidad de Asturias. Dos, a Bienestar Universitario también, Alexandra, por darnos la oportunidad de estos espacios académicos que pues siempre van a tener una mirada y una postura de fortalecimiento en nuestra relación enseñanza-aprendizaje con los estudiantes y en diferentes escenarios académicos que claramente lidera la universidad y pues claramente al profesor Juan Esteban Quiñones, que como lo mencionaba Alexandra en la presentación, pues digamos que tiene una alta experiencia en escenarios de inclusión, en escenarios académicos, digamos que en todas esas fases o en todas esas etapas. Y nos acompaña hoy el profe Juan Esteban, pues muy agradecido con usted. Nosotros, importante compartir en este inicio de espacio. Tuvimos un primer ejercicio de caracterización en donde conversábamos con nuestros colegas en otro espacio de prácticas docentes en escenarios de inclusión alrededor de, digamos que esos perfiles o necesidades de los estudiantes que hoy tienen estudiantes de la Universidad de Asturias, que hoy presentan, acaba de saludarnos, por ejemplo, una colega, una compañera que se encuentra en México, y eso de cierta manera nos muestra hoy la diversidad que hoy tenemos en nuestras aulas virtuales, en nuestros espacios de tutoría. Nuestros estudiantes hoy, seguramente con un ejercicio de caracterización, insisto, que ha liderado Bienestar Institucional, pues ya poseemos alguna información inicial de aquella información relevante en términos de comunidades indígenas, comunidades raizales, comunidades palenqueras, comunidad LGTBIQ+, estudiantes que seguramente hacen parte o hicieron parte del conflicto armado de nuestro país y otras características generales que pues hoy nos han generado una inquietud, hoy nos han generado ser menos tímidos, seguramente menos temerosos alrededor de acompañar estos procesos de aprendizaje bajo esas necesidades puntuales. Entonces, pues, no sé, profe Juan, si antes de iniciar nuestro conversatorio quisieras generar algún saludo, pues te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de Asturias por esta invitación que me hacen el día de hoy. Les cuento un poco de mí y de mi experiencia, porque hay una cosa muy bonita que plantea Jorge La Rosa, y es que en el ejercicio de lo pedagógico nosotros hablamos desde los lugares de enunciación de la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Es lo que me atraviesa y se transforma, y a partir de ese punto de vista, pues haré la conversación con ustedes. Como les planteaba nuestra compañera de Bienestar y el profe Fabio, pues trabajo en el sector de educación hace más de 15 años. Soy doctor en educación de la Universidad de Santiago de Cali, aquí de Colombia. Actualmente trabajo como docente investigador de Uniminuto, de la maestría en educación de la Rectoría Virtual. Entonces, conozco y comprendo esas modalidades sobre las cuales ustedes se mueven, y también trabajo como rector de una institución educativa de una caja de compensación en Colombia que se llama Colsubsidio, y docente invitado de la maestría en inclusión de la Universidad del Bosque. Entonces, desde esos lugares de enunciación me pararé, y no hay verdades absolutas, sino experiencias que nos invitan a hacer un ejercicio de reflexión en torno a la inclusión, la diversidad, la transformación, y más en un país como Colombia, que es tan diverso, tan complejo y tan largo y tan extenso. Entonces, desde ese ejercicio, pues haremos ese ejercicio de enunciación. Perfecto, Juan Esteban, muchas gracias y que sea la oportunidad también de compartir con mis compañeros, colegas. Vamos a orientar este conversatorio. Tenemos un par de preguntas orientadoras o dinamizadoras para darle contexto también a un espacio académico que nosotros tenemos con Asturias, con la universidad, y pues claramente quienes deseen participar, profes, quienes tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna recomendación, sugerencia, alguna participación, lo dice nuestro invitado experto, y pues no hay una verdad absoluta en estos escenarios de inclusión, de multiculturalidad, de acompañamiento en necesidades específicas, pues seguramente cualquier aporte que ustedes nos puedan compartir, pues también maravilloso, levanten la manito que yo les daré el espacio para poder continuar ese conversatorio.
Dicho esto, entonces, profe Juan Esteban y compañeros, nosotros, como lo mencionaba en un principio, nuestra modalidad y estos modelos de aprendizaje puntualmente bajo una modalidad virtual, pues seguramente nos permiten metodologías y recursos mucho más flexibles, ¿no? Hoy tenemos algunos escenarios académicos o algunos espacios académicos de participación autónoma por parte del estudiante, de cargue de información producto de unas unidades de aprendizaje que están construidas de una manera, digamos, que muy responsable, un ejercicio que también han participado algunos colegas de la universidad y a partir de esos espacios autónomos o asincrónicos, pues también hay un complemento importante en este modelo de aprendizaje que ofrece la institución y tiene que ver con escenarios o con espacios sincrónicos, ¿no? Nosotros hemos adelantado y nos encontramos en un proceso bastante fuerte de auditorías, perdón, de tutorías, no sé por qué se me metió la palabra auditoría, de tutorías que pues claramente a petición del estudiante, en algunos casos también por una plantilla de trabajo para que ellos también pues puedan acercarse a estos espacios y puedan profundizar en algunos temas en los que ellos requieran un mayor acompañamiento, en el que ellos requieran algunas dudas, algunas inquietudes, y es allí en donde ya nos vemos con los estudiantes. Es uno de esos escenarios, claramente hay otros tantos, pero quiero orientar la primera pregunta, profe Juan Esteban y compañeros colegas, de la siguiente manera. Y es entendiendo esa realidad de este modelo de aprendizaje virtual y entendiendo además que nos permite tener metodologías y recursos mucho más flexibles a la hora de acompañar este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué estrategias o enfoques, Juan Esteban, pueden ser más efectivos para implementar o que los docentes podamos implementar en entornos de aprendizaje virtual que garanticen un verdadero escenario de inclusión y pues claramente pues tengan un éxito académico en los estudiantes que tengan algunas necesidades o perfiles diversos? Bueno, lo primero es uno pararse en los lugares de enunciación epistemológica. Mira, cuando uno habla de temas de diversidad, uno tiene que dejar a un lado el concepto de necesidad educativa especial. ¿Por qué tengo que dejar al lado el concepto de necesidad educativa especial? Porque realmente todos, incluyendo a todos los que estamos en esta sala de Zoom, todos tenemos una necesidad educativa especial, porque todos aprendemos de formas distintas. Entonces, como todos aprendemos de formas distintas, en ese ejercicio de concepción del aprendizaje, todos requerimos una forma distinta de nuestros canales de atención. Entonces, la primera herramienta que incluso cuando escribimos el decreto 1421 de 2017, lo planteábamos en los asuntos de discapacidad y que es una recomendación que hace UNESCO. Más allá de que lo plantee UNESCO, yo me paro desde una posición que es una profesora española que se llama Coral Elizondo. La profe Coral Elizondo plantea la posibilidad de que uno tenga el ejercicio de valoraciones pedagógicas. Lo primero es entender y comprender que nosotros en el campo de la educación no somos del sector salud, es decir, nosotros no hacemos caracterizaciones ni diagnósticos en torno a la diversidad cuando la diversidad está asociada a la discapacidad. Pero entonces lo que sí nos obliga es que nosotros tengamos una excelente comprensión de los sujetos que habitan el aula. Entonces uno antes de hablar de herramientas metodológicas y estrategias, porque puedo hacer miles de inversiones en temas de, por ejemplo, la universidad puede hacer software diferenciados y compra de software de acompañamiento y compra de miles de herramientas para el maestro. Si el maestro no tiene claridad de los sujetos que habitan el aula, es muy complejo. Miren, yo trabajo con posgrados, yo doy clase en maestrías y en el ejercicio tengo estudiantes que están en la Sierra Nevada, otros estudiantes que están en Antioquia en lugares recónditos, tengo estudiantes en el Baupés, la misma dinámica que me imagino se enfrentan ustedes cuando tienen estudiantes desde la virtualidad. Entonces, lo primero es comprender quiénes son los sujetos que habitan el aula. Si vos no comprendés los sujetos que habitan el aula, entonces no vas a lograr realizar un proceso de comprensión, interpelación e interpretación de efectivamente qué herramientas puedes utilizar. Cuando nosotros hablamos de ejercicios y vamos al ejercicio de lo metodológico,
Lo primero es recomendarles que uno, para poder entender la diversidad y la complejidad en el aula, una de las estrategias fundamentales, ya después de que logré caracterizar quiénes son los sujetos, es utilizar la estrategia de aula invertida y la estrategia del DUA. La estrategia de aula invertida, que es el flipped learning, es simplemente hacer un ejercicio de entender y comprender que el chico estudiante tiene la posibilidad de acercarse primero al conocimiento para llegar al proceso del aula. Y que cuando el estudiante se acerca al conocimiento y tiene ese proceso de posibilidad de acercarse al aula, luego lo que él hace es poder entender y comprender desde esa realidad particular la explicación, el contexto, el diálogo le permite reafirmar esos conceptos que él ya ha visto previamente. Esa es una estrategia, si hablamos de la herramienta como me preguntas. Y un segundo elemento que parte de allí, Fabio, es lograr entender y comprender ese DUA, que el diseño universal para los aprendizajes es una cosa que uno habla mucho, comprende mucho y escucha mucho, pero básicamente es poder diseñar una clase para todos sin barreras que obstaculicen el aprendizaje. Y entonces uno dice, vení, ¿eso cómo se come? Pues eso es muy bacano desde el discurso y entonces, ¿qué hacemos? Pero es muy sencillo. En el ejercicio, profes, cuando a nosotros nos han enseñado a planear las clases y cuando hacemos diseños instruccionales y cuando estamos planeando nuestros encuentros sincrónicos, uno normalmente planea el encuentro sincrónico, el ejercicio del aula y demás en función de uno como sujeto que enseña en primera instancia. Entonces yo voy a poner cualquier ejemplo, busco el video que a mí me llama la atención. Cuando uno da un paso adicional, busca el video en función del sujeto que aprende. Y allá hay un elemento clave y es que uno no, el protagonista del aula de clase, el protagonista del espacio escolar, el protagonista de la universidad en este caso, no es el sujeto que enseña, tampoco es el sujeto que aprende. El protagonista es el aprendizaje. Entonces, planear un diseño universal para los aprendizajes implica que cuando vos diseñas el espacio de la clase, pensás en las herramientas que generan experiencias de aprendizaje. Y la experiencia de aprendizaje implica vincularse con la aplicabilidad del asunto. Es decir, eso cómo lo estoy aplicando. Si yo me estoy formando como administrador de empresas, pues en el ejercicio del Excel, no me sirve aprender Excel por aprenderlo, sino específicamente generar situaciones problemáticas donde yo me involucro en una experiencia de aprendizaje y a partir de mis capacidades y habilidades, cómo desarrollo esas herramientas. Entonces yo les recomiendo ahí a la profesora Coral Elizondo y con esa profesora que se llama Coral Elizondo, que ahí se las estoy poniendo en el chat. La profe Coral Elizondo tiene un blog especializado en todos los temas de innovación para la diversidad. Se los voy a poner ahí en el chat también. Y la profe Coral Elizondo lo que hace es plantear esas posibilidades de mirar desde el DUA, que es el diseño universal para los aprendizajes, vuelvo e insisto, cómo podemos hacer un ejercicio de diversidad y un ejercicio de comprensión de las realidades desde encontrar un aula sin barreras para el acceso y sin barreras para el aprendizaje. Y miren, tener barreras para el acceso no es que yo tenga una discapacidad y eso me imposibilite. Por ejemplo, una barrera para el acceso es que yo no tenga conectividad. Y el no tener conectividad es una barrera para el acceso para el aprendizaje. ¿Cómo hago yo un diseño universal en ese sentido? Grabo la clase. Y entonces al grabar la clase se convierte en una herramienta de apoyo para la diversidad y elimina esa barrera para el acceso. Pero resulta y sucede que otra barrera para el acceso que tengo es que yo no soy capaz de manejar Blackboard o Moodle o el aula que ustedes manejan como organización. Y a partir de allí, ¿yo qué genero para eliminar esa barrera para el acceso? Resulta y sucede que yo tengo una barrera para el acceso y es que a mí se me dificulta hacer estos procesos de lectura tan complejos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, por ejemplo, un ejercicio tan sencillo, Fabio, ahí y es para poder comprender la diversidad en los asuntos de la virtualidad. Y es cuando uno, hay un imaginario social, que uno entra a estudiar virtual y eso es mucho más fácil que estudiar presencial. Eso es un imaginario social. Todo el mundo piensa que cuando yo Total. entro a la virtualidad es mucho más fácil.
pero eso es mentira. O sea, la virtualidad realmente termina siendo una carga mucho más alta porque en la virtualidad es un autodominio del sujeto para poder hacer unos ejercicios de cumplimiento y hay muchas más tareas para garantizar que el cumplimiento se dé en los diseños instruccionales. Entonces, al generar eso, noto las deserciones son más altas porque las aulas no están pensadas para garantizar y romper esas barreras para el acceso, sino que de entrada uno entra a la universidad y ¡pum! La universidad te manda en esas lógicas y en esas dinámicas. Entonces, eso es lo que hay que repensar y es lo que hay que generar allí un poco en ese sentido. Ok, ok, profe. Sí, claro, porque además Juan Esteban y compañeros, seguramente en ese ejercicio de caracterización que nosotros desarrollamos o que Bienestar desarrolló inicialmente, observábamos justamente ese tipo de barreras, por ejemplo, de conectividad de estudiantes que tenemos en la ruralidad, por ejemplo, y que deben desplazarse a determinado punto del pueblo, del corregimiento, y cargan sus actividades una vez al mes, por ejemplo. Entonces, Ujú. van una vez al café a internet de la zona, a la persona que tenga internet y pueda prestarles ese espacio, y es allí donde los estudiantes pues aprovechan y es una barrera que claramente nosotros, o se ha identificado, Juan Esteban, que nosotros, inclusive en la misma em, redacción de estos espacios académicos, por ejemplo, de las preguntas dinamizadoras que desarrollamos para que los estudiantes participen en los foros, ahí hemos encontrado otra barrera, por ejemplo, y una barrera asociada a que quizás, por ejemplo, en el área administrativa, y voy a colocar un ejemplo de uno de los espacios que yo lidero, en donde queremos tocar algún tema como lo es, por ejemplo, el océano azul, la estrategia del océano azul en las organizaciones, entonces traigan ejemplos o cómo mediante ejemplos de empresas nacionales, de empresas que ustedes conozcan, pues qué empresas han diseñado esta estrategia Océano Azul. Y se encuentra uno con respuestas como, yo no conozco ninguna empresa, sin embargo, quiero compartirles un ejemplo de la acción comunal, un modelo, una propuesta social que se está desarrollando en el corregimiento de tal, y la pregunta estaba asociada a un ejemplo mucho más estratégico empresarial o empresarial, más que estratégico, porque el estudiante sí da respuesta alrededor de lo que uno quiere, pero no, y si yo les menciono seguramente Uber y entonces Juan Valdés ha logrado desarrollar un océano azul en determinadas estrategias y seguramente la marca de vehículos Renault también lo ha hecho. Pues claro, los chicos no, pues yo no sé de Renault, no sé de Uber, y mucho menos me he tomado un café y no sé cómo es la dinámica de Juan Valdés, por colocar un ejemplo, ¿no? Seguramente mis compañeros colegas tendrán algunos otros ejemplos asociados a eso, pero sí es por ahí, en efecto sí, porque parte un poco de conocer qué población tenemos y cuál es Y la es, población que hoy está en las aulas virtuales. es un elemento importante ahí, Fabio, porque cuando yo siento un elemento clave de inclusión que ha planteado Coral Elizondo dentro de sus ejercicios investigativos, es que cuando yo siento que el conocimiento, el aprendizaje y el aula no son cercanos a mi contexto, el primer factor de exclusión de cualquier proceso educativo es el mismo contexto. Porque cuando yo no veo que eso me sirve para la vida, pues realmente lo hago por cumplir y puede que cumpla o puede que no cumpla. Por eso las experiencias tienen que estar en función de los aprendizajes. Entonces es como le pasa al profesor de la escuelita rural que se pone a dibujar la vaca en el tablero teniendo vacas afuera. O el profesor que en vez de realizar una práctica de laboratorio puede hacer ese ejercicio y se pone a hacer eso a través de un ejercicio escrito. O el profesor, cuando estamos en este ejercicio de formación, que pone las problemáticas en función a contextos que no son cercanos a ellos. Esos contextos que estás planteando tú es precisamente eso. El diseñador instruccional, cuando diseña el aula, él lo piensa desde las competencias que debe tener el profesional en el nivel nacional, en sus contextos. Pero lo que debe pasar de manera interna es que yo tenga la capacidad de generar mi aula DUA. Y mi aula DUA es cómo logro generar
unos espacios de conversación y de interacción, y yo lo llamaría de conversación, es decir, de conversar a la acción, una conversación donde yo realmente logre generar factores cercanos. Y para poder lograr generar un factor cercano, pues tiene que ser partiendo de la realidad del sujeto, desde dónde está parado y desde dónde está entendiendo. Les pongo un ejemplo. En la maestría en educación yo oriento investigación, yo soy asesor de tesis. Pero nosotros no generamos que el estudiante construya su tesis, sino que nosotros como investigadores generamos la tesis. Y a partir de esa generación de la tesis, lo que nosotros hacemos es que generamos un problema macro que nos sirva para indagar en Colombia, y por medio de la estrategia de investigación comparada, lo que hacemos es que esa problemática de investigación, que les voy a poner un ejemplo, ¿cuáles son las realidades de inclusión y los conceptos de inclusión que habitan la escuela? Eso es un problema. ¿Listo? Pero entonces lo que yo hago es vení, contame vos, por allá en los Montes de María, ¿cuál es esa realidad de inclusión que habita allá? Y comparémoslo con Bogotá en Bosa, con una institución educativa distrital, ese mismo problema, ¿cómo habita allí? Pero miremos ese mismo problema, cómo habita en el norte de Bogotá, que tengo estudiantes, o cómo habita en La Guajira, o cómo habita en Miami, que tengo un estudiante que vive allá y estudia allá y está haciendo sus prácticas en Miami. Entonces, ¿cómo habita? Y ese es el concepto de inclusión que habita la escuela. ¿Es un problema general? Claro, es un problema general, pero se parte a las realidades particulares. Y yo, como orientador, como sujeto que enseña, llamémonos maestros, líderes, docentes, orientadores, guías, más allá de la concepción epistemológica de lo que ello implique, es qué rol asumo dentro de ese ejercicio de dinamización de los aprendizajes. Porque es que es ahí donde viene esa concepción, donde nosotros enseñamos unos conceptos que se vuelven a ratos como el latín, como lenguas muertas, porque el conocimiento termina siendo una cosa tan complicada, tan lejana de mí, que yo no lo habito y yo no soy capaz de abordarlo en sus maneras más dinámicas. Yo pongo mucho este ejemplo y les cuento desde la experiencia, que cuando yo estaba por allá, yo soy de un pueblo de Antioquia, yo soy de Yarumal, Antioquia. Yo soy egresado de la Escuela Normal Superior La Merced de Yarumal. Es un colegio orientado por una comunidad religiosa, por las hermanas terciarias capuchinas. Y resulta y sucede que a mi física me lo da una monja. Y esa monja le decíamos San Francisco, porque la hermana Berta llegaba con un animal a una clase distinta. O sea, cada clase llegaba con un animal distinto y ella era feliz con los animales. Pero la hermana nos enseñó, por ejemplo, todo el proceso de la descomposición y de lo que era la fermentación, y nos enseñó a hacer trago. Pues nos emborrachamos en clase, pero nos enseñó desde la práctica eso cómo funcionaba, y ella se emborrachó con nosotros parejo, pero nos enseñó en el ejercicio cómo funcionaba. Un día nos entregó una pelota. Yarumal es un pueblo de faldas, lomas, como lo conozcamos, y ella lo que nos dijo es: cojan este cuerpo, que es una pelota, y dígame cuánto se va a demorar ese cuerpo de este inicio de la cuadra al final de la calle, cuánto se va a demorar en desplazarse. Calcule la inclinación de la loma o de la falda, el peso, la fuerza que va a imprimir y demás. Y tienen un mes para decirme que les dieron 3 ejercicios iguales, que les dio la misma velocidad y tiempo, y lleven un diario y un registro. En ese ejercicio yo comprendí, cuando me le estoy pasando un carro, manejando el mío, por observación, qué velocidad trae el carro que viene frente a mí, qué velocidad trae el carro al que me le voy a adelantar y qué posibilidad de aceleración tengo yo. ¿Yo aplico la fórmula de física? No, pero fue un conocimiento que aprendí para la vida. Y esos conocimientos son los que uno necesita en la formación profesional cuando está en la universidad, porque uno muchas veces sale de sus carreras, y yo creo que a todos nos ha pasado que uno terminó la carrera y cuando se enfrenta al mundo laboral uno dice: pues esto no me lo enseñaron en la universidad, pues esto no sé cómo hacerlo, y es la experiencia la que termina mediando. Por eso el asunto de las experiencias de aprendizaje es un elemento funcional para la inclusión, porque es que realmente cuando nosotros hablamos de inclusión, la escuela no debería hablar de eso, porque es que la escuela tendría que tener cabida para todos, independientemente de las capacidades y habilidades de los sujetos. Pero como a la escuela le encanta uniformar, y cuando hablo de escuela me refiero de preescolar al posgrado, a la escuela le encanta uniformar pensamientos, a la escuela le encanta estandarizar competencias, a la escuela le encanta generar perfiles, pues termina siendo un asunto complejo donde yo realmente no quepo, porque soy de concepciones diversas y habilidades diversas.
Perfecto, Juan Esteban, muchas gracias. No sé si aquí algún colega quisiera, está también el chat, la posibilidad para que puedan compartir frente a este primer momento, a este primer espacio de conversación con nuestro experto invitado, Juan Esteban Quiñones. No sé si pueden levantar la mano con la mayor tranquilidad. Alguna experiencia, por ejemplo, que nos puedan compartir desde el escenario o desde el ejercicio docente que pues nosotros estamos liderando no solo en Asturias, ¿no? Sino alguna experiencia personal que quisieran compartir, pues sería muy válido poder contar con la participación de ustedes. Levantan la manito, que sin ningún problema ahí estamos muy pendientes. En esa línea, profe Juan, y me salió ahí otra inquietud que te la quiero compartir, y es, si bien es cierto, nosotros en estos escenarios académicos motivamos la reflexión, el debate, la discusión, el análisis en diferentes líneas de formación, porque aparte tenemos, por ejemplo, un escenario académico que son los casos prácticos, en donde aterrizamos o dentro de la rúbrica de evaluación está que el estudiante genere un producto llamado la aplicabilidad práctica del conocimiento. Y ahí lo que estamos buscando es, con base en este contexto teórico, con base en lo que usted recibió en las lecturas, en los contenidos, usted cómo aplica esto seguramente en su vida laboral, profesional, personal. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos hoy los docentes de la Universidad de Asturias? Seguramente no hay una respuesta absoluta como tú lo compartes, pero ¿cómo podemos fomentar de una manera mucho más precisa, mucho más directa, la participación y la colaboración entre estudiantes en un entorno virtual inclusivo, ¿no? Porque aparte teniendo en cuenta, insisto, aunque acabaste también de hacer una reflexión frente a eso, teniendo en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje. Hoy tenemos productos de los chicos, seguramente de los estudiantes, que desde una perspectiva docente pueden quedarse cortos, porque pues bueno, tú cómo aplicas, si vas a seguir el mismo ejemplo de Océano Azul, de la estrategia Océano Azul, ¿cómo la aplicas en tu vida laboral, en tu vida profesional? Pues seguramente los chicos están, que esa será no, si nos da el espacio, otra reflexión alrededor, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Pero bueno, para no irme de ese punto, o para no irme a ese punto, hoy el equipo docente, ¿cómo puede fortalecer la participación y la colaboración entre estudiantes en un entorno virtual inclusivo? Y la segunda la voy a meter ahí de una vez, permítanme por favor, y es, hoy qué tan preparados estamos, hoy, hoy digamos qué deficiencias también desde la estructura, desde políticas públicas, hoy se tiene para escenarios de inclusión, profe Juan Esteban. Bueno, ahí hay dos, pues es una reflexión amplia, pero hay un factor inicial cuando tú hablas de las experiencias de los aprendizajes. Precisamente cuando uno pretende que en el ejercicio los estudiantes logren hacer un proceso de aplicabilidad del conocimiento y de los aprendizajes a sus asuntos cotidianos y a sus asuntos de la vida, lo primero que tiene que posibilitar es que exista el escenario de la simulación. No todo conocimiento yo lo puedo aplicar de manera inmediata y tiene aplicabilidad en mi contexto. Es decir, si yo estoy en un municipio de Antioquia o un municipio de Colombia en general y yo estoy viendo la estrategia del Océano Azul, pero yo trabajo en una pequeña tienda como mensajero, pues tengo que darme la posibilidad de simular el escenario que podría hacer eso. Entonces uno entra ahí a mirar los futuribles y los futurables, es decir, lo posible y lo probable que puede pasar allí en un ejercicio de planeación prospectiva. Pero más allá de eso, la simulación es un espacio de aprendizaje natural que no necesariamente tiene que estar mediado por un software de simulación, sino que puede permitir y posibilitar el ejercicio de la creatividad y la imaginación, y ahí entra un poco este asunto de lo que vos estás planteando de la, de la inteligencia artificial como un escenario posible para poder generar esas discusiones.
pero en el ejercicio del diseño instruccional, de lo que yo voy generando y dentro de la estructura lo que voy generando, un escenario que aplica para la diversidad es la simulación como espacio natural pedagógico para la puesta en juego de los aprendizajes, porque la simulación me permite hacer experiencias de aprendizaje. Entonces eso es un elemento clave, porque si yo no comprendo esas posibilidades que esto me genera, pues no me limito el aprendizaje a que el estudiante obligue el conocimiento de la aplicabilidad. Es decir, hay cosas que uno muchas veces no puede aplicar y entonces uno tiene que ser consciente de que si no se aplican, entonces, ¿cómo las puedo simular? Y un segundo factor, cuando tú hablas del asunto de las políticas públicas, en temas de inclusión, Colombia solamente tiene regulado en este momento para educación superior. Para educación superior tiene, en la ley 1618 de 2013 tiene reglamentado todo el concepto de discapacidad y el decreto 14, reglamentado no, legislado. Y a nivel de reglamentación, el decreto 1421 solo enuncia que cuando la universidad recibe un estudiante con discapacidad, pues asume la responsabilidad de diseñar los Claro. ajustes razonables que requiera. Si yo como universidad admito un estudiante que es sordo, pues será mi responsabilidad generar la contratación de apoyos, sean intérpretes de lengua de señas o modelos lingüísticos, que le permitan a esa persona tener el libre acceso a todos los conocimientos porque yo ya lo admití. Porque la ley 30 como tal no trae un ejercicio de regulación de atención. Hay decretos adicionales más que para el acceso, para la financiación, para poblaciones negras, para poblaciones afro, para raizales, igual que para la comunidad LGTBIQ+, y ya pues en torno al ejercicio. Sin embargo, cuando uno revisa la nueva sentencia, la nueva propuesta de ley estatutaria, en la nueva propuesta de ley estatutaria sí se establecen artículos específicos y concretos para cada tipo de población y eleva la educación a derecho esencial para las personas con discapacidad, para la comunidad NAR, para la población LGTBI, para la población excluida y víctima del conflicto, y lo eleva a derecho esencial de la educación. Habrá que esperar qué pasa con la definición de la ley estatutaria, pero si es aprobada la ley estatutaria, pues esto implicará hacer una modificación al decreto único reglamentario del sector educación, al DURCE 1075, porque obligará a generar esas condiciones específicas para la atención. Pero a hoy Colombia en educación superior no tiene un elemento básico para la atención. Si uno como maestro quisiera tener como una orientación, a ver si de pronto hay una guía o algo, existen las orientaciones técnico-pedagógicas para la atención a población con discapacidad que tiene el Ministerio de Educación Nacional, que si bien están muy pensadas para educación básica y media, sí tienen estrategias pedagógicas que pueden servirle a los docentes de educación superior para la atención de este tipo de población cuando yo la tengo dentro de los servicios educativos. Perfecto, claro, o sea, de esto avanzar seguramente y de ser regulado, pues las instituciones de educación superior deben, uno, pues seguramente en un proceso de admisión, poder identificar este tipo de, si fuera en el caso de discapacidades o de población minoritaria, y generar acciones puntuales para, y no solo como lo dice la admisión, sino también la permanencia, porque eso es lo otro con lo que están un poco sufriendo las instituciones de educación y es, listo, yo recibí a un estudiante con una discapacidad auditiva, por ejemplo, no solo garantizo esa relación enseñanza-aprendizaje en el aula, sino en su entorno, ¿no? Que siento que eso, pues, llevándolo seguramente a otro escenario, el programa, por ejemplo, en su momento, Ser Pilo Paga, no sé si tú tienes esa misma mirada, pues no tenía o seguramente no midió el alcance alrededor de la permanencia y el éxito académico de los chicos, precisamente por el entorno, ¿no? El Y eso mismo, contexto como factor el de exclusión. contexto, claro, claro, porque no solo es el aula, Y si quieren tener una idea adicional, como completa el ministerio en el año 2018
sacó o publicó lineamientos de educación para todas las personas sin excepción, que es un documento que basa el ejercicio de la inclusión. Ahí se los pongo un poco, esta vez de Colombia Aprende. Y en esa educación para todas las personas sin excepción, básicamente lo que busca es yo como genero estrategias para la transición efectiva. Y una de las condiciones para la transición cuando yo paso de 11 a la universidad o sin estudiar por mucho tiempo en la universidad, es que el contexto se vuelve un factor determinante y en la educación virtual el concepto de los ambientes virtuales de aprendizaje y los objetos virtuales de aprendizaje se convierten en ese factor de dominio para hacerlo. Miren, nosotros creemos que cuando el joven entra, por ejemplo, a la virtualidad, por ser nativo digital, tiene experiencia en el dominio o en el entorno virtual. Puede que la tenga, pero no tiene la capacidad de hacer procesos de seguimiento, evaluación y medición de sus aprendizajes por medio de esas estrategias. Entonces, asuntos como cercanía a los contextos, por eso el concepto de gamificación en los primeros semestres es clave para poder generar procesos de inclusión y no de exclusión, porque el aula virtual tiene que ser un espacio ameno y agradable y tiene que ser un espacio más que visualmente retador para los aprendizajes y el asunto de la gamificación se convierte en una estrategia fundamental para hacerlo. Pero cuando, por ejemplo, yo estoy en la ruralidad, entendiendo ruralidad como cualquier municipio de Colombia, recuerden que Colombia, el 80% de Colombia es rural y el otro 20% es rural disperso, o sea, Colombia no es Bogotá, Medellín y Cali. En ese ejercicio de la ruralidad, de entender, por ejemplo, en un pueblo de El Chocó, como Itzmina, puede que yo tenga celular y acceso a internet, pero uso el celular solo para entrar a Instagram y TikTok. Entonces, los primeros acercamientos en ejercicios de aula virtual tienen que utilizar el Instagram y el TikTok como algunas herramientas de familiarización para el desarrollo de ambientes de aprendizaje. Y eso no está mal, es comprender precisamente esa realidad. La escuela, la universidad o como se llame cualquier espacio educativo no puede pretender que los espacios sean iguales a como nosotros aprendimos en un espacio tan formal que está, supongamos, todos los que trabajamos en virtualidad nos hemos acostumbrado a que la clase es un espacio de conversación con cuadros negros, como nos pasa, por ejemplo, en este espacio. O sea, el estudiante no prende la cámara normalmente y el estudiante no habita el aula, él está en el espacio sincrónico y por allá va escuchando y quién sabe haciendo qué. Y eso hace parte de esos ejercicios de la virtualidad. Entonces yo como genero en estos espacios, no puede ser solamente el espacio desde el ejercicio del discurso, sino cómo lo convierto en un espacio interactivo. Y eso es lo que genera inclusión, para evitar precisamente la deserción. Y más hoy en día, Fabio, donde la universidad también tiene que repensar que no todo lo que hacemos en la universidad, perdón, que no todos los jóvenes quieren llegar a la tradicionalidad de la universidad, sino que están buscando otras formas distintas de aprender y insertarse al mundo de la vida y al mundo del trabajo. Y eso es válido y de que tiene que repensar en la universidad, que socialmente vamos a tener un problema en unos años porque vamos a tener menos médicos y menos abogados y demás, pero el mercado hoy está saturado de esas profesiones. Entonces es necesario que se haga un ejercicio de rediversificación. En unos años la ingeniería de sistemas puede que no sea una ingeniería tan demandante como una ingeniería en inteligencia artificial, pero esos son los espacios que se tiene que repensar la universidad también para no anquilosar, sino quedarse en el espacio añorando esperar. Hoy en día las universidades perdieron más del 20% de estudiantes en pregrado. Y yo tengo dos opciones, o me siento a ver cómo se van perdiendo mis estudiantes o me repienso para de responder a las demandas de un contexto. ¿Cómo capturarlos de nuevo? Claro. Y hoy también asociado a tiempo, ¿no? Lo que acabas de decir, hoy y además asociado a que de qué manera yo puedo llegar más rápido a un escenario laboral o a un escenario de emprendimiento, si fuera el caso de ideas de negocios de nuestros estudiantes, que pues yo ya seguramente estoy entendiendo que no debo hacer un programa en pregrado en 5 años, sino puedo hacer determinados cursos, puedo hacer un técnico y ya con eso yo voy moldeando y hoy el sector productivo y el sector real me está recibiendo bajo esas condiciones.
Claro, ¿cierto? yo los invito a que analicen un poco e indaguen lo que está pasando en la Universidad Santiago de Cali, no porque sea la universidad en la que acabo de estudiar el doctorado, pero esa universidad se está repensando de una manera muy distinta. Supongamos entonces, se vio que en la demanda del contexto se están necesitando muchos auxiliares para veterinarias. Entonces lo que hizo fue crear el programa de técnico auxiliar de veterinaria, tiene el programa de veterinaria, pero abrió una clínica veterinaria, la clínica veterinaria más grande del suroccidente. Es la única universidad que tiene restaurante en el país. Es la única universidad que vio que tenía un problema grandísimo con estudiantes que tenían problemas de alcoholismo y con esos mismos estudiantes crearon una spin-off y tienen una cervecería. La única universidad del país que tiene cervecería. Entonces, ¿cómo cojo yo el problema y lo convierto en una oportunidad? ¿Cómo cojo esa Claro, situación y la convierto? Y es la universidad. Hoy pasó de tener, antes de pandemia, 18.000 estudiantes y hoy tiene 23.000. claro. Entonces es posible pensarse y todos caben. Hay un ejercicio de inclusión, técnicos, tecnólogos, formación para corto plazo, pero lo que importa es yo como sujeto, cómo respondo a mi proyecto de vida, cómo la universidad respuesta a mi proyecto de vida y me genera unas condiciones para mejorar mi calidad de vida. Perfecto, perfecto, profe Juan. No, no sé, aquí queremos abrir un espacio corto, vamos a aprovechar estos 15 minuticos que nos quedan, Alexandra, profe Juan y compañeros. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún abordaje, alguna intervención, para nosotros sería muy valioso, sé que para el profe Juan también, conocer la percepción de estos minuticos que hemos tenido con Juan Esteban. ¿Alguien quisiera animarse? ¿No? ¿Alguien, alguna duda, alguna inquietud? Estamos tímidos hoy, profe Juan. Les pasa lo mismo que cuando ellos dan clase, ningún muchacho habla. A ver quién se anima. Yo tengo la esperanza. Ay, ya por ahí prendieron cámara. Alexandra. ¿Alguien, hay algún profe, algún compañero, algún colega que quisiera, insisto, compartir, no sé, alguna percepción, alguna sensación de este espacio, de este conversatorio, orientado claramente a prácticas docentes en escenarios de inclusión? No sé si alguien se anime, insisto. Sí, una reflexión, pues ustedes son participantes en esos escenarios, interactúan con los estudiantes, entonces estaría bien una reflexión por parte de ustedes, que nos cuenten alguna situación, alguna experiencia, sería para nutrir este espacio. Entonces, por favor, no sean tímidos. O yo los invito, miren, uno se va a los espacios académicos con tres posibilidades, igualito, como llegó, ni fu ni fa. Me voy con preguntas. A mí me encanta cuando la gente se va con preguntas y no con respuestas, porque las respuestas absolutas, qué susto. Sino cuando uno se va con preguntas. Digo, me voy con un aprendizaje, me llevo una cosa que me genera resonancia, que me genera eco y me deja pensando en ciertas cosas. Entonces yo los invito a que en la parte de abajo de Zoom que todos manejamos, al lado de compartir pantalla está reacciones. Yo los invito a que a través de una reacción van a buscar ustedes ahí un emoji que resuma usted cómo se está yendo de este espacio. ¿Cómo se está yendo de este Listo, espacio para hacerlo? me A gusta la ver, idea. a ver, profes, miremos quién está por acá. Cleopatra, vea, bien. ¿Quién más? Diana se va como asustada, qué susto, pero me encanta que vaya asustada. Elizabeth, Daniel, Diana bien, Héctor bien. A ver, ¿qué otros emojis? ¿Cómo nos vamos de este espacio? Marcos por ahí, un aplauso. A ver, busquen un emoji de cómo me voy de este espacio. A ver, yo me voy con este, ya puse el mío. Lorena aplaudiendo, muy bien. Puñito, profe Rafael, muy bien. Marcela como que se va a casar porque puso anillo de compromiso, pero bueno, yo me imagino que es comprometida. Eh, Comprometida, sí, claro. comprometida con el asunto. Muy bien.
ahí ya pusieron algunas reacciones frente a eso, Qué y eso bueno. es lo importante. ¿Cómo me voy de este espacio? ¿Cómo me voy de género? Por aquí la profe Marta dice en los escenarios de inclusión, el manejo de los índices de calidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones o propuestas para la función docente? Marta, hay que entender primero qué entiendo por calidad, porque si calidad lo asocio a resultados, es una cosa, pero si calidad lo asocio a aprendizajes, es otra. Nosotros en las universidades damos mucho el asunto de calidad, los porcentajes de aprobación o reprobación o los niveles de empleabilidad. Lo que hay que primero hacer una reflexión antes de dar respuesta de recomendaciones o propuestas para la función docente en términos de índices de calidad es reflexionar epistemológicamente, y esto es una postura que tendrá que asumir la universidad, y es ¿qué entiendo por calidad? Porque calidad es igual a qué. Pero si tú me preguntas frente a las concepciones generales que yo tengo, que hay en este momento en torno a calidad, es que tenemos que fortalecer estrategias diferenciales para abordar los aprendizajes, simulen los aprendizajes, lleven los aprendizajes a contexto, porque en realidad, por diferentes los tipos de diversidad que existan en el aula, cuando uno siente que eso que está allá está conmigo, lo aprendo y me interesa. Y ahí sí me motivo por estar acá y disminuye uno esas tasas de deserción que le preocupan tanto a Alexandra en bienestar, y es uno cómo no genera que el estudiante se vaya, porque esto no pasa solamente en esta universidad, pasa en todas. Las tasas de deserción son altísimas, pero es porque yo no logro conectarme con la escuela. Y la escuela llámese colegio, universidad. Y eso yo no lo conecto porque cuando entro a este espacio no lo veo como propio y no veo que esto me esté sirviendo y me esté formando. Inclusive, Liliana dice por acá otra inclusive, cosa. Dale. perdóname interrumpir, inclusive asociado también a un tema de pertinencia de la línea de formación que estoy teniendo con mi situación laboral actual. Y ahí también hay otro insumo importantísimo en el análisis, y es que, pues sí, yo estoy estudiando contaduría pública o estoy estudiando una especialización en o una maestría en, pero no logro ubicarme laboralmente, no logro incrementar seguramente mis ingresos, y es lo que estoy buscando, que también es válido, ¿no? Y ahí también hay una frustración que va a impactar seguramente en procesos de deserción. Y yo finalmente, profe, les recomiendo un textico que es muy corto, que es una investigación que hizo la Universidad de los Andes en la Facultad de Economía, que se llama La Lotería de la Cuna. Y en la Lotería de la Cuna habla del impacto que tiene la educación para disminuir ese círculo de pobreza y pasar a un círculo virtuoso de desarrollo. Y puede generar ese impacto que tiene la educación en la transformación de mi realidad social. Por eso ese asunto de la pertinencia y las experiencias de los aprendizajes. Perfecto, profe. A ver, yo voy aquí leyendo. Tenemos varias intervenciones. Listo. Diana María Narváez nos cuenta: estoy totalmente de acuerdo en que todo problema se genera, una oportunidad que debemos aprovechar. Todo es cuestión de percepción. La profe Cleopatra nos comparte: vivo en Chiapas, México, en zona de constante flujo migratorio, donde algunos padres, buscando el sueño americano, inscriben a sus hijos en una universidad virtual donde imparto clases, y un reto importante ha sido lograr la participación activa del estudiante migrante. ¿Qué sugerencias me daría al respecto? Aquí me acordé de Adela Cortina, pero bueno, hágale, profe. Aquí hay un asunto importante y es, mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación Nacional, y en el Ministerio de Educación Nacional hicimos toda la regulación cuando Colombia tuvo el estallido inicial de la migración venezolana. Y en ese asunto de la migración venezolana, el primer factor que identificamos que el estudiante no logra conexión como migrante es el asunto de que son dos tipos de cosas. Uno, hay un duelo emocional donde el estudiante no siente ese espacio como propio, porque hay un ejercicio del territorio que es un ejercicio de arraigo bastante complejo. Entonces, lo primero que tiene que generar la escuela con un espacio para poder generar es yo cómo genero arraigo a este nuevo espacio, que como es virtual no tiene lugar y territorio. Y eso es importante. Y entonces ahí viene fundamental y claro que el ejercicio y la estrategia que yo utilice en la clase para generar arraigo al espacio y al territorio, que es un espacio indeterminado,
no sean ejercicios que limiten a los contextos físicos específicos. Ejemplo, que tú le estás hablando en el tema de Chiapas, que si yo soy un estudiante migratorio que va en condición de migración, que va haciendo un ejercicio de tránsito en una tierra, en este momento mi territorio es ninguno, yo cómo logro generar que, por ejemplo, los ejemplos no sean en función de México, porque ese espacio no es mío y no lo siento propio. Y entonces ahí viene un asunto importante y es cómo genero estrategias desde acciones específicas, simples y sencillas y concretas, donde yo vea que ese espacio del conocimiento realmente sí está generando un ejercicio de transformación. Eso es lo primer elemento que uno tiene que hacer en esos espacios de inclusión, porque o si no, la escuela, vuelvo y te insisto, cuando yo no la veo como propia y como cercana, la alejo totalmente y no la veo como un espacio donde yo pueda interactuar. Perfecto. Muchas gracias, profe Juan. El profe Héctor Vicente Coy nos comparte: en los procesos de enseñanza-aprendizaje debemos estar atentos a cambiar tan rápido como sea posible, dado que la ciencia es dinámica y por ende los entornos laborales y de mercado. Claro que es algo que también estábamos conversando en este espacio de reflexión. Bueno, creo, si están de acuerdo, Alexandra, profe Juan Esteban y compañeros, vamos dando cierre a este espacio. Estamos siendo muy juiciosos con el horario. Yo, antes de darle paso al cierre del profe Juan Esteban y de Alexandra, pues agradecido enormemente con estos escenarios de enseñanza, de retroalimentación, de compartir experiencias, que creo que es uno de los objetivos también de estos escenarios virtuales, de estos escenarios de inclusión, en donde pues ese reto diario en el aula de clase, en el aula virtual, pues también requiere de nutrir, como lo decía Alexandra, nutrirnos de seguramente experiencias distintas, ¿no? Porque no creo que existan experiencias buenas o malas, sino que pues también van a ser parte de ese conocimiento que pues se elonga, se estira, el conocimiento, ese dinamismo del conocimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, pues, de mi parte, muchas gracias, profe Juan Esteban, a usted también por acompañarnos en este escenario. No sé si quieras decir algo de cierre. No, simplemente reconocer que nosotros no podemos pretender, como decía un autor colombiano que se llama Julián de Subiría, que seamos escuelas de ayer con maestros de antier, educando jóvenes hoy para transformar el futuro, sino que nosotros tenemos que ser escuelas del futuro, educando jóvenes hoy para transformar sus vidas, no para transformar tiempos ni presentes, ni futuros, ni pasados. Al pasado uno solo va a buscar recursos, de resto a nada más. Entonces, generar una escuela donde realmente todos y todas quepan, donde todos y todas tienen un lugar. Y muchas gracias a la universidad y profe Fabio por esta invitación a compartir desde mi voz qué es lo que entiendo y atiendo por inclusión y espacios diferenciales. No es la única voz. Hay Claro. muchas voces y la invitación es también hacer ese ejercicio desde la inquietud. Perfecto. Listo. Profe Juan, Alexa, ¿quieres, te parece si haces el cierre y nos despedimos? Bueno, no, muchísimas gracias, profe Fabio, doctor Juan Quiñones, muchísimas gracias por estar hoy en la Casa Uniasturias. A todos los profesores, pues mil gracias por su disposición, por sus opiniones y pues los esperamos en los próximos eventos que hagamos en torno a esta temática que es de interés para toda la comunidad. Les compartí una pequeña encuesta para que por favor pues nos dejen su apreciación y nada, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y pues doctor Juan, esperamos volver a tenerte en alguna otra ocasión en la Casa de Asturias. Mil gracias para todos. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz día. Gracias.